Hola a todos de nuevo, bienvenidos a nuestro comentario semanal de divisas después de un paréntesis relativamente largo. Creo que han sido 4 semanas sin comentario semanal, por un motivo o por otro, por motivos personales y también pues porque a veces pues llega un momento en que te saturas un poco y necesitas pues desconectar de esta rutina de hacer los vídeos periódicamente y tal, que quizás no lo parezca, pero a veces es pues relativamente agotador, y como tenemos el tiempo limitado, pues a veces necesitamos ese tiempo realmente pues para temas propios de nuestra operativa, y no somos capaces entonces de compaginarlo pues con la difusión de contenidos en internet. A veces hay que escoger y hay que un poco dosificar. Después, como decía, de este paréntesis, volvemos un poco con pilas nuevamente cargadas y volvemos un poco a la carga, a retomar un poco pues nuestra dinámica habitual. Y como sabéis, pues en fin de semana nosotros analizamos el mercado y os brindamos este análisis en este vídeo de comentario semanal, que espero pues que os sea de interés. Hemos escogido precisamente una semana bastante potente para volver un poco a la rutina habitual, porque esta semana ha sido una semana muy intensa, la semana que hemos cerrado, la sesión semanal, y no ha terminado aún, porque mañana tenemos una cita obligada para los operadores, como son las elecciones presidenciales francesas, de los cuales os vamos a hablar ahora en el vídeo, y por lo tanto esto va a condicionar un poco el inicio de esta próxima sesión, que abriremos pues mañana por la noche, justo casi coincidiendo con los resultados definitivos de las presidenciales, donde veremos si el nuevo presidente de la República pues es Macron o es Le Pen. Dependiendo del resultado pues puede haber movimientos muy distintos. Os dejamos con el vídeo. Vamos a empezar nuestro comentario semanal relatando un poco pues bueno, vamos a intentar enlazar con la sesión que hemos cerrado recientemente y con la próxima sesión que abriremos dentro de unas horas. Como hablábamos, realmente el foco ahora mismo del mercado está puesto en los resultados de las elecciones francesas. El plebiscito europeo es algo que está monopolizando un poco la atención del mercado, porque de nuevo Europa se va a enfrentar a un nuevo reto en las urnas que amenaza directamente su existencia, la existencia del euro, porque tenemos un candidato claramente europeísta como es Emmanuel Macron, y tenemos un candidato anti-europeísta como Marine Le Pen. Por lo tanto, veremos un poco cuál es el resultado de estos comicios, y sin perder de vista que estos son comicios presidenciales. Creo que es dentro de unos meses Francia volverá a tener elecciones, y van a ser elecciones ya legislativas para elegir el gobierno que va a convivir con el nuevo presidente de la República. Por tanto, esto no acaba aquí, y esto es un show que debe continuar. Debemos también enlazar esto y relacionar esto pues con el desarrollo de este proceso de negociación para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit, por ejemplo. Por tanto, estamos de nuevo y de forma continua, como ya llevamos meses diciendo, inmersos en retos suficientemente importantes como para que los mercados presten atención, aparte de los gráficos, pues a cosas que surgen y que suceden fuera de los gráficos. Por eso es tan importante estar siempre muy atento a los calendarios de noticias, y es una de las cosas que nosotros recordamos ayer en nuestra cuenta de Twitter. O sea, hubiera sido muy conveniente, si no lo habéis hecho, creo yo, cerrar todas las posiciones de riesgo que tuvierais en activos de cara a pues posibles sobresaltos con estos resultados de las elecciones europeas. Vamos a ver ya un poco con más concreción qué ha pasado en el mercado. Hemos estado apartados, no apartados del mercado, pero sí no lo hemos comentado durante más o menos un mes, así que vamos a intentar pues ponernos un poco al día en ese sentido. En el caso del eurodólar, tenemos un par claramente que está con la vista fijada en Francia, en los comicios franceses. Incluso yo hablaría de supervivencia para el euro, porque la verdad es que un mal resultado de los comicios franceses que ponga en duda la pertenencia de Francia a la zona euro y a la Unión Europea sería absolutamente desastroso.
La zona de confort es clara en estos momentos en un nivel más aproximadamente entre el 1,07 y el 1,08, bastante alejado de los que, pues bueno, insisto yo, hace meses hablaban también de paridad, ¿no? La paridad es algo pues muy llamativo a nivel de titular, pero creo yo que es algo prácticamente imposible en estos momentos, dada la configuración que existe en los mercados, dada la disposición que existe en los mercados y dados pues otros factores externos a los mercados más de índole política, que hacen que esa paridad pues para mí sea inviable de todas. Respecto a la libra dólar, hemos visto como en este último mes la libra ha tenido un impulso considerable, ha desarrollado un impulso alcista desde una zona de mínimos que le ha hecho recuperar pues cierto aire. En estas últimas semanas también hemos visto esta revalorización al calor pues de todo este proceso del Brexit y de la sorpresa, entre comillas, de Theresa May de hace 2 semanas, creo que era la convocatoria de unos comicios electorales para el 8 de junio, del cual pues ya hemos comentado desde nuestra web, en vídeos y en artículos, pues que creemos que es un movimiento estratégico de Theresa May para lograr poder sentarse con la Unión Europea pues con una posición más solvente de la que tiene ahora, con una mayoría más cualificada, porque todas las encuestas hablan de los mejores resultados del Partido Conservador pues en los últimos 20 o 30 años, creo que son. Por lo tanto, es un momento estratégicamente conveniente para ver reforzada su posición de cara a una negociación en un escenario de Brexit duro, que es el que parece que está planteando el gobierno británico. Dentro de todo este contexto, pues vemos una libra que acepta de buen grado este escenario y que por lo tanto pues sigue ganando puntos, cosa que incide en el mercado británico, que de forma contraria pues ha descendido. Con el euro dólar yen, tenemos un desarrollo lateral, seguimos en esta zona de desarrollo lateral hablando de un medio plazo. Este par se está moviendo en esta zona de consenso y siempre hay que tener en cuenta que es un par muy sensible a datos macro de la economía norteamericana. Y la gran pregunta, creo yo, en estos momentos es saber cómo encaja el par pues las nuevas directivas en política fiscal que el gobierno de Donald Trump pues quiere instaurar, quiere poner en marcha. Recordemos que Donald Trump pues ya ha dicho que su intención al menos es reducir el impuesto a sociedades de un 35% a un 15%. Esto les deja una horquilla a las empresas de un margen adicional de un 20% sin hacer absolutamente nada para optimizar sus procesos o disminuir sus gastos, es decir, que tienen un margen adicional de forma prácticamente automática de un 20%. Esto lo han notado las bolsas, que han tenido una importante subida durante prácticamente esta última semana. Veremos también cómo ha afectado esto al precio de los bonos y por extensión pues que es un par muy sensible a todos los datos de USA, pues veremos cómo ha afectado en ese sentido al dólar yen y qué expectativas pues podemos tener. En el caso del oro hemos visto una fuerte corrección que sin duda está relacionada precisamente con este movimiento alcista a las bolsas que hemos visto debido a este anuncio de nueva política fiscal en la administración USA. Esta corrección pues ha coincidido con este momento, por lo tanto vamos a analizar el par en conjunto con este momento político y este momento económico en los mercados. También vamos a ver, como siempre, el dólar australiano, en el que los alcistas deberán esperar. Este titular se refiere sobre todo a nuestra clara concepción y seguimos pensando igual, de que este par puede ser el par realmente del año, puede ser el par que tenga un movimiento más importante durante este 2017, aunque ya hemos consumido un tercio de este 2017 y nos ha confirmado el pronóstico que nosotros teníamos. Es posible que no suceda así o es posible que esto suceda en 2018, pero para nosotros, dado los datos económicos que puedes ver de economía australiana, dado el momento técnico en el que se halla el par, dado el momento técnico también que se halla el dólar, bueno, pues todo esto son una serie de condicionantes que nos inducen a pensar que podemos ver algún salto y algún movimiento importante en el dólar australiano, algún movimiento alcista durante este año. Aún así, debemos pensar o debemos examinar el gráfico en este momento, y si lo hacemos,
la verdad es que desde el punto de vista técnico está muy claro que ahora mismo estamos en una zona de indefinición, estamos sumidos en este canal lateral de largo plazo y no hemos sido capaces de romper esta zona de techo y por tanto ahora mismo pues está en un retroceso, digamos que en un medio plazo. Un retroceso por eso que se le ve débil, que se le ve no con mucha capacidad para ir mucho más allá. Pero realmente en este momento no se está cumpliendo este pronóstico por ahora. Y también hablaremos, como siempre, de nuestro activo de la semana, que en este caso, dado además que llevábamos un mes fuera del circuito este de comentarios semanales, vamos a dedicarlo a los índices de Estados Unidos de forma un poco extensa, porque nuestra intención es examinar, como siempre, pues todos los índices, destacar sobre todo la fortaleza que ha llevado a nuevos máximos al Nasdaq y al S&P, pero vamos a ver también Dow Jones, vamos a ver también Russell 2000, intentar enlazarlo con las políticas de Trump, sobre todo, los datos macro de Estados Unidos, y también, pues bueno, intentaremos enlazarlo también con movimientos importantes que ha habido, por ejemplo, en el petróleo en los últimos días. Vamos a ver ya el euro dólar. El euro dólar, que en una semana como esta, pues hemos visto cómo había un desarrollo lateral en un principio, en la primera mitad de la semana prácticamente, y vemos que el jueves al iniciarse la sesión prácticamente europea, pues hemos visto cómo se produjo este gran salto, ¿vale? Este gran rebote técnico que nos ha llevado hasta niveles de para prácticamente el 1.10. Tenemos un euro dólar en 1.10 cuando, insisto, había muchos pronósticos de paridad y sigue habiéndolos en algún punto, aún lo ves en algún rincón, aún se pueden encontrar ahora, aunque ahora mismo ya están más escondidos, son más difíciles de encontrar que cuando teníamos el euro dólar en 1.5, en el punto en que yo seguía insistiendo que yo no veía posible esa paridad, y es una posición que estoy manteniendo desde 2014. Yo tengo mis razonamientos, tengo mis argumentos, puede ser que esté equivocado, pero realmente creo que es algo en este momento pues que no se va a producir, porque no hay posibilidades de que se produzca desde un punto de vista macro y desde un punto de vista sobre todo de equilibrios. Siempre os digo lo mismo, hacemos esa reflexión, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con divisas no estamos trabajando con un activo, estamos trabajando con dos, es decir, el euro dólar es un cruce, es euro contra dólar. Por lo tanto, el hecho de que el euro dólar pueda bajar, ahí no solo influye el euro, influye también el dólar. Quiero decir que para el euro puede ser muy beneficioso y para sus exportaciones llegar a la paridad, pero evidentemente ese beneficio que está recibiendo la economía europea lo está soportando, lo está generando la economía norteamericana, que ve encarecidas sus exportaciones. Entonces, claro, si alguien se cree que la administración norteamericana, que la Reserva Federal va a permitir que se llegue a la paridad en el euro dólar, en la situación que tenemos ahora mismo en la economía norteamericana y las políticas que se han seguido en los últimos años, es que creo que es algo, bajo mi punto de vista, totalmente ilógico en este momento. Bueno, aparte de este comentario, muy llamativo este movimiento del jueves, como podéis ver, a las 8 de la mañana. Os soy sincero, he intentado ver el calendario y no he visto el hecho significativo que haya podido desencadenar este movimiento, y puede ser muy evidente, pero ahora mismo no soy capaz de verlo. La respuesta es muy simple. Yo no estoy monitorizando el mercado continuamente, porque ahora mismo, ya sabéis los que seguís este comentario y seguís nuestra web, operamos con sistemas automáticos, por tanto dejamos bastante margen a que sea el sistema el que trabaje, y por tanto, pues bueno, yo me dedico, aparte de que es profesionalmente, no me dedico a esto, me dedico solo de forma parcial, pero me dedico, cuando estoy hablando o dedicándome a trading, también me dedico a otras cosas, para mejorar sistemas, para desarrollar nuevas ideas. Entonces dejo un poco de lado quizás la operativa del día a día. No he sido capaz de identificar este movimiento, y ha de haber sido un movimiento importante, más que con el euro, quizás relacionado con el dólar, porque podemos ver aquí, como lo veremos en la libra dólar, que en el mismo momento, en el mismo instante, hay el mismo movimiento, como podéis ver aquí. Dejando aparte este movimiento, que intentaremos analizar y ver lo que puede haber sido, de hecho nos podemos ir aquí, irnos al jueves, pero es lo que os digo, es que no hay unas declaraciones, pero a las 5 de la madrugada, del gobernador del Banco Central de Australia, por lo tanto nada que ver con esto, y no hay nada más. Es decir, desde el punto de vista de calendario no hay motivo
suficiente para que se produzca este movimiento, pero así ha sido un movimiento que no es un cambio de sesgo, porque ya estábamos en dinámica alcista de medio plazo, como podemos ver por las medias, las exponenciales que tenemos aquí, pero sí que es verdad que es un impulso muy significativo y muy destacado. El resultado es que tenemos un euro-dólar en 1.10. Este 1.10 nos dibuja pues este escenario en el, digamos, más largo que medio plazo, ¿no? Un gráfico semanal en el que podemos ver cómo los 3 últimos mínimos han sido ascendentes, los 3 últimos máximos han sido ascendentes. En este momento estamos en máximos, es decir, seguimos subiendo. Cerramos semana con una vela además cerrando en máximos, por lo tanto fuerte impulso alcista. No tenemos obstáculos no tenemos obstáculos delante en el corto medio plazo, por lo tanto podríamos estar hablando de objetivos prácticamente de 1.12 antes de poder encontrarnos en alguna cierta dificultad. Pronóstico claramente alcista, en un momento en que tenemos un movimiento en el mercado, pues bueno, que es sensiblemente menor de lo habitual, eso sí que es cierto, y la dinámica es esta. Hemos recuperado este canal lateral hace 3-4 semanas, nos hemos introducido de una forma importante dentro de este canal lateral, el euro ha vuelto a ganar peso y volvemos otra vez a estar en esta dinámica de rango con una cierta horquilla pues relativamente cómoda si estamos hablando de corto plazo, es decir, no es un rango como tal en el corto plazo, pero sí que lo es en un largo plazo, como podemos ver aquí. Por lo tanto, yo creo que el pronóstico más lógico dada esta situación pues podría ser mirar hasta niveles de 1.12. En este momento prácticamente hemos cerrado en 1.10, el nivel de 1.12 sería 200 puntos por arriba, teniendo en cuenta la horquilla media de volatilidad, que podemos ver además como nosotros la analizamos en nuestra red para usuarios registrados Trading Desktop. Pues como decía, la horquilla es de unos 231 puntos, pues sería asequible dentro de una sesión semanal. Por lo tanto, esta próxima semana podríamos incluso pues relativamente acercarnos. Me parece que no, exactamente, perdón, pero se me ha ido totalmente el santo al cielo. Son 200 puntos, es decir, aún queda lejos, porque los 200 puntos no nos llevarían a 1.12, ¿de acuerdo? Los 200 puntos, vamos a ver si yo calculo bien en este momento. No, correcto, estaría bien, vale. Esa es la horquilla media. Lo que pasa es que sí que realmente esta horquilla media, a nivel histórico, cogiendo un largo periodo de tiempo, se ha reducido en las últimas semanas. Por tanto, es bastante complicado que lleguemos al 1.12 en una semana, ¿vale? Pero sí que si vemos más en largo plazo, pues es una horquilla que es relativamente factible. El caso es que sí que parece que el mercado mira hacia esos niveles superiores y no sería extraño pues poder ver niveles quizás de 1.11, 1.1150, 1.1120 durante la próxima semana. Vamos también a hablar de la libra dólar. Una vez comentado ya el movimiento este que podemos ver aquí, que es prácticamente exacto al movimiento que hemos visto en el euro dólar, esto ha provocado que la libra dólar también termine prácticamente en máximo semanal. Y esto nos deja pues este dibujo que es relativamente parecido en este 2017 en el desarrollo que hemos visto en el euro dólar. Hemos visto un desarrollo con mínimos alcistas y máximos alcistas. Aquí más o menos sería un desarrollo parecido. Lo que pasa es que aquí, en vez de estar en una dinámica de largo plazo de lateral de rango, estamos en una dinámica bajista. Por tanto, estamos lo que podríamos llamar viviendo una retrocesión, un rebote técnico que nos ha conducido hasta la directriz de este movimiento bajista de largo plazo, que es en este momento donde nos encontramos, en el nivel de 1.2977, 1.30. En este nivel tenemos una zona importante de resistencia que puede provocar pues que ahora mismo el par se detenga en este ascenso y podamos ver pues algún tipo de indecisión. Nuestro Bollinger Channel ya nos detectó un movimiento violento, ya se ha desactivado. Hemos tenido este movimiento alcista que hemos podido ver aquí. También estamos en un periodo que los volúmenes de negociación pues son inferiores a los habituales, pero sí que tenemos fuerza alcista en este momento. Por tanto, veremos si esta zona de resistencia que vemos aquí, que marca la directriz bajista, es capaz de absorber esa demanda que hay ahora
y por lo tanto detiene este impulso en esta zona de aquí, o como máximo pues en zonas superiores como los niveles que vemos aquí de 1.3350 aproximadamente. Si no se detiene aquí, pues evidentemente podríamos ver un movimiento más al alza. Todo esto estará condicionado, como siempre, por los factores externos, que en este caso, hablando del Reino Unido, pues principalmente debemos hablar del Brexit, de las negociaciones del Brexit, y de ver cómo empiezan a reaccionar, cómo empieza a reaccionar el tejido económico del Reino Unido ante este escenario de Brexit conforme se vayan confirmando y desarrollando estas negociaciones. Continuamente tenemos un goteo de noticias al respecto, pues con empresas que deslocalizan su actividad en el Reino Unido y la pasan al continente, sobre todo el ámbito financiero, que es un sector muy importante para la economía del Reino Unido, etcétera, etcétera. Por tanto, debemos estar atentos a todo este tipo de noticias porque podrían alterar un poco la dinámica actual, que en el largo plazo, insisto, podemos ver como es una dinámica bajista. Los puristas desde el punto de vista técnico pues podían intentar deducir que aquí vemos una figura de cambio de tendencia con una cierta, ¿no?, la famosa taza, que podríamos ver aquí como podría marcar el asa, que podría estar el nivel mínimo, puede ser una zona de 1.26, y a partir de aquí podríamos ver un rebote y quizás veríamos un cambio de tendencia y veríamos ahora sí un impulso alcista. Bueno, pues es lo que debemos analizar. En el caso de que se produzca el rebote, yo creo que no va a haber impulsos bajistas de verdad si no se rompe este nivel de 1.2460. El nivel de 1.2460 es un poco la frontera, como podemos ver aquí, ¿no?, con este mínimo, con esta zona de máximos de aquí, sería un poco el punto de inflexión que podía marcar pues un inicio de un nuevo impulso bajista que nos conduciría a buscar los mínimos históricos de la libra marcados entre el último trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017. En el caso del dólar yen, tenemos un dólar yen que lo hemos tenido toda la semana en un franco ascenso. Lleva pues con esta dinámica prácticamente claramente alcista desde el 23 de abril, ¿vale? Rompió con fuerza el 23 de abril, se ha ido para arriba y la directriz de este movimiento pues alcista de más o menos medio plazo, pues la ha roto esta semana y ha empezado a mostrar cierta debilidad. También es verdad que ha cerrado relativamente cerca de ese máximo, pero ya con unas perforaciones profundas de esta directriz, por lo tanto será difícil que veamos movimientos nuevamente que nos rompan este máximo de 1.13, 1.14 prácticamente. Así que podríamos ver un nuevo máximo en esta zona y una consolidación de estos niveles. Esto hablando del corto plazo. Si nos vamos más a largo plazo, pues podemos ver cómo el escenario nos marca pues un desarrollo que sigue esa prolongación del desarrollo lateral, sigue cumpliendo el guión, el par, y vemos que hay una directriz de este rango lateral que sigue respetando en el largo plazo. Cuando llega ahí rebota y se va hacia los extremos, por lo tanto estaríamos en un movimiento de extensión, en un movimiento alcista que nos iría a buscar esta zona de techo de este rango lateral, que en estos momentos pues estaríamos hablando de unos niveles de 117 yenes aproximadamente, estamos en 112,69, ¿vale? Entonces son unos 500 puntos. Esos serían los niveles, digamos, objetivo de esta extensión, de este movimiento, que desde el punto de vista técnico podría ser el más lógico en este momento. No debemos descartar nuevas caídas, pero en principio llevamos 3 semanas completamente alcistas, como hemos visto con este impulso alcista perfectamente desarrollado. Vemos que hay ciertos niveles o ciertos signos de debilidad en este impulso alcista. Habrá que analizar estos movimientos de debilidad. Habrá que analizar el comportamiento del par y ver pues si este impulso alcista ha terminado, y podríamos ver entonces una cierta corrección que nos podría intentar hacer que el par buscara una consolidación en estos niveles aproximadamente de los 111 yenes. El dólar australiano nos ha dejado en concreto esta semana, una semana en la cual hemos tenido dos fases claramente diferenciadas. La primera parte de esta semana nos ha llegado a buscar niveles de máximos en un nivel de 0.7554, 0.7560. Hemos visto aquí casi una figura de triple techo, y a partir de aquí una rotura clara a partir de la segunda mitad de la semana, que ha empezado a profundizar en un descenso bastante acusado, que nos ha llevado a cerrar a niveles de 0.7425. Aunque estos niveles cierran por encima un poco de la directriz más de medio plazo de este movimiento, dentro del corto plazo que estamos.
nos lleva a cerrar por encima de esa directriz, cosa que indica pues que quizás este movimiento habrá un poco finalizado. ¿Cómo podemos ver esto en el gráfico semanal? Pues bueno, si nos acercamos un poco al gráfico semanal, que es lo que vamos a intentar ahora, lo que vemos es realmente que llevamos 3 semanas seguidas de descensos relativamente acusados. Se ha formado un rechazo claro en esta zona de techo del dólar australiano dólar en niveles pues de 0,7681, 0,77. Esto ha provocado que toquemos ahora mismo niveles de 0,74, 300 puntos prácticamente por debajo, con una caída bastante pronunciada. En este periodo pues de unas 9 semanas solo hemos cerrado 2 semanas en positivo, el resto de semanas han sido semanas bajistas. Bueno, perdón, son 3 semanas, pero una con un margen muy reducido. Las otras han sido semanas claramente bajistas, y eso pues nos hace pensar seguramente que nos vamos a ir a buscar niveles pues de unos 0,72 aproximadamente, y aún así, aunque lleguemos a estos niveles de 0,72, seguiríamos cumpliendo el patrón de estar en este canal lateral con esta figura de cuña, que si no somos capaces de romper al alza en un periodo relativamente reducido, podríamos ver cómo se provocan entonces nuevos impulsos y se provoca un nuevo movimiento bajista de largo plazo. Aún así, seguimos insistiendo en que nuestro pronóstico es que creemos que podemos estar ante un activo que puede realizar algún movimiento importante al alza durante este año. Esa es nuestra sensación por datos macro y por pues ciertos movimientos que vemos. Evidentemente podemos estar equivocados, y el hecho de que tengamos esta sensación no quiere decir que no preveamos también escenarios bajistas, porque no tenemos la bola de cristal y no sabemos lo que va a hacer el mercado en ningún momento. Y además podemos ver aquí, como estamos hablando de una zona que concretamente es referida a los 0,77, que es una zona de techo muy importante desde el punto de vista histórico y es muy relevante desde el 2015. Es decir, no estamos hablando de un proceso fácil, ¿vale? Pero creemos que hay posibilidades de que se rompa este techo, y si se rompe este techo veremos fácilmente niveles por encima del 0,80, el 0,8 yo creo que con relativa facilidad, pero eso es análisis técnico ficción y está por ver. Por tanto, ahora debemos centrarnos en el escenario actual, que es, estamos en un desarrollo, digamos, de cala lateral, un desarrollo de cuña, y con vistas a pues estos niveles de 0,73 aproximadamente como próximo objetivo bajista. Vamos a ver también el oro. El oro, que esta semana pues bueno, ha tenido un descenso marcado, ya venía con un impulso bajista desde la semana anterior de una forma bastante contundente. Esta semana del 23, del 24 de abril, pues fue cuando inició este descenso bajista. Se ha visto marcado y pronunciado durante esta semana, dinámica bajista de forma continua. El contexto de mercado, el escenario de mercado parece que favorece pues estos descensos en el metal. 1227,41 es el precio de cierre en niveles de mínimos que ha testeado de forma repetida, como podemos ver aquí. Parece una consolidación, pero no nos lo ha confirmado con ninguna rotura de forma contundente de alguna directriz de este movimiento. Por lo tanto, nosotros seguimos pensando que estamos en dinámica bajista. Cuando veamos que se rompe alguna de estas directrices con una relativa fuerza, podemos empezar a pensar en que este movimiento ha finalizado. A controlar, pues niveles inmediatamente inferiores a los que tenemos ahora. Nivel de 1227, prácticamente diría yo. Estamos en 1227,41. Pues niveles de 1227, si se pierden, podríamos ver de nuevo nuevas caídas. Si nos vamos a largo plazo, podemos ver la dimensión y la importancia del movimiento de esta semana. Un movimiento que no se producía ya hacía semanas. El último momento en que lo vimos, se provocó un movimiento bajista que llevó al par prácticamente desde los 1.300 a tocar los 1.126 dólares por onza. Por tanto, dentro del contexto, dentro del histórico reciente, es un movimiento que indica a pensar que podríamos ver nuevos impulsos bajistas que claramente tendrían un primer objetivo en los 1.170 dólares por onza. Ese nivel histórico en el largo plazo del oro, como podéis ver aquí en este gráfico semanal. Por tanto, debemos esperar nuevos descensos, dada la dinámica del mercado, con unos índices también en máximos, como vamos a ver ahora en unos minutos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista alcista, claramente este máximo que vemos aquí, niveles de 1295. Este máximo en 1295 es un máximo muy potente y un punto de referencia importante, como podéis ver aquí. Por tanto, si vemos algún impulso alcista, objetivo 1295 en estos momentos.
Este movimiento además se produce también con una dinámica de menos volumen en el mercado de lo habitual. Por tanto, bueno, pues esto también nos podría indicar que si hay un descenso, pues no va a ser tampoco muy profundo, aunque esto nunca se sabe, ¿vale? Porque podéis ver aquí como tuvimos una entrada de volumen muy importante en la primera fase y luego pues el volumen fue ya descendiendo, aunque claro, evidentemente estos volúmenes de aquí están afectados directamente por estas entradas tan fuertes que hay aquí. Bueno, pues con este comentario hemos visto un poco un vistazo general de lo que hemos podido observar en el mercado durante esta semana. Ahora vamos a pasar al activo de la semana, que como hemos dicho, vamos a complementar con otros activos para tener una visión más general. Pero recordad, el activo de esta semana en este caso son los índices de Estados Unidos. That's how I'd like to end, returning to a sacred morning, ash to earth. Bueno, y antes de hablar de los índices de Estados Unidos, vamos a hacer una pequeña observación con este gráfico, un gráfico comparativo entre los precios del oro y los precios si no vamos equivocados, perdonad, pero vamos a repetir, exacto, del SP500, ¿vale? Las alzas del SP500. Podemos ver que como hay una correlación pues claramente negativa en ese sentido. Por tanto, es relativamente lógico, aunque no se cumple del todo exactamente, pero es relativamente lógico que estemos viendo estos descensos que vemos en el oro con los índices americanos pues estando donde están, que es lo que vamos a ver ahora. Mientras veamos esta dinámica en el cual veamos oro bajista e índices alcistas, creo yo que los movimientos actuales van a proseguir. En el momento que veamos que hay un cierto agotamiento por una de las partes, deberíamos analizar con un poco más detalle, pero esto, por ejemplo, este movimiento nos hace pensar que hay cierta solvencia y peso en el movimiento alcista que podemos ver pues en los índices que ahora vamos a analizar. Vamos a cargar primero el SP500. Siempre nos pasa igual, siempre vamos a parar al que no toca. Vamos a ver índices. Vale, ya tenemos el SP500. Lo vamos a presentar con un estilo de línea. Exacto, vamos a ver. Ah, no, es que nos hemos puesto aquí, quitamos el volumen, vamos a presentar. Vale, ya lo tenemos, perdón. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Vamos a poner una línea, ¿de acuerdo? Porque es mucho más fácil luego compararlo. Vamos a meterle un poco de grosor. Ya tenemos aquí el SP500. Y ahora lo que vamos a hacer, como siempre, pues vamos a irle añadiendo los índices Nasdaq, Dow Jones, vale, y vamos a acabar con nuestro amigo el Russell 2000, el índice Mid Cap y Small Cap de Estados Unidos. Vale, bueno, tenemos aquí el gráfico donde mostramos las revalorizaciones porcentuales de cada uno de los índices. Vemos aquí como el ticker UX es el Russell, que es el que ha tenido un comportamiento menos alcista. Después tenemos pues lo que es el SP, y tenemos el Dow Jones, que tiene un comportamiento muy parecido, y luego tenemos el Nasdaq, que es el gran campeón en este impulso que se ha generado desde mediados de abril, en el cual vemos que ha tenido un ascenso pues de verdad meteórico.
Entonces tenemos este índice tecnológico muy disparado con las tecnológicas americanas pues en un gran momento de forma. Tenemos el grueso del mercado pues con unos ascensos pues bastante positivos y prácticamente máximos, y sí que tenemos un Russell 2000 que parece que no sigue al mismo ritmo a pesar de que inició con la misma fuerza pues este movimiento alcista. La única duda, digamos, que lo que nos hace dudar en este momento pues es ese pinchazo entre comillas del Russell 2000 en estos momentos, ¿no? Que parece que no acompañe la prolongación de este movimiento alcista. Pero por otra cosa, los índices norteamericanos en este momento gozan de buena salud, y más cuando la inyección artificial, el doping que le ha insuflado Trump al mercado con ese anuncio de la disminución del impuesto de sociedades, pues hace que todos los valores tengan unas expectativas en estos momentos superiores a las que estaban reflejadas en sus precios. Entonces veremos a ver cómo se gestiona también esta situación. Vamos a ver, pues ahora vamos a hablar, vamos a suprimir, bueno, en vez de suprimir, lo vamos a visualizar los demás valores. Nos vamos a quedar con vale, nos quedamos con los bonos a 5 años. Vamos a meterle el bono a 30 y vamos a meterle el bono a 10. Vale, bonos del Tesoro norteamericanos. Podéis ver cómo ha habido pues subidas en los bonos, ¿vale? Subidas en seguramente, a ver, porque esto muchas veces es complejo así pensarlo rápido, al menos a mí a veces aún me cuesta, es decir, son cosas que aún por muchos años que lleves pues te cuestan, porque estamos hablando aquí, y lo podemos ver de una forma fácil, estamos hablando aquí de, vamos a quitarlo todo, de rentabilidades, lo veremos más claro. Hemos visto esta subida, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, exacto, estamos hablando de rentabilidades, por lo tanto el precio de los bonos pues ha caído, ¿vale? Ha caído y ha subido la rentabilidad de los bonos, un poco sorpresivo en este sentido, porque si sube la rentabilidad de los bonos, pues lo lógico sería que disminuyeran los rendimientos, el coste de oportunidad fuera menos llamativo en los mercados de renta variable, en los índices principalmente y en las acciones de mercados USA. Pero podemos ver aquí pues cómo estamos hablando de rentabilidades. Este es el bono a 5 años, vamos a sumarle, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Pero podemos añadirle de nuevo otra vez el 30 y podemos añadirle el 10. Y bueno, pues vemos como sí ha habido pues un repunte en estas rentabilidades, y por tanto pues es algo que también debemos seguir, la renta fija norteamericana. Y vamos a acabar un poco hablando de VIX, ¿vale? El VIX podemos ver aquí prácticamente en el inicio del mes de abril, cuando dejamos de hacer el comentario, teníamos un VIX en zonas de pues prácticamente en zonas de mínimos, y ahora mismo pues hemos visto cómo se ha efectuado este repunte. Vamos a compararlo como hemos hecho otras veces. Vamos a ver. No, nos vamos a ir aquí. Nos vamos a ir aquí. Nos vamos a poner en futuros. Vale. Vamos a ir aquí 1500. Vale, ya tenemos el siguiente vencimiento. Podemos ver aquí cómo se está produciendo una divergencia, ¿vale? En lo que es la naranja, que es el precio del futuro del VIX, con el VIX contado, ¿vale? Normalmente esta línea, pues la línea azul acaba siempre estando por debajo
de la línea naranja, pero en este momento hemos visto también como tenemos una reducción en el precio del futuro del VIX. Parece que el pronóstico del mercado es que el riesgo va a seguir reduciéndose. Esto, pues la lectura que deberíamos hacer sobre todo es que veremos nuevas alzas en el mercado, o al menos los operadores esperan nuevas alzas en el mercado y no es necesario cubrir sus posiciones de renta variable con un activo, por ejemplo, como el VIX. Siempre estos pronósticos debemos cogerlos un poco con pinzas, porque siempre, pues bueno, son en base a ciertas deducciones que tradicionalmente se hacen en el mercado, pero a veces no se acaban de cumplir. Pero sí que es cierto que vemos pues este escenario. Vamos a acabar pues echándole un vistazo vamos a irnos, vamos a ver si tenemos West. No, pondremos US Oil. Vale, WTI, ahí lo tenemos. Bueno, vamos a sacar el VIX y nos quedamos con el petróleo, que realmente pues esta última semana ha efectuado un descenso debido a aumentos de producción, creo que han sido importantes. El petróleo, un activo muy volátil y que siempre está muy pendiente, sobre todo de movimientos que pueda haber pues en la OPEP. Estos movimientos han ido a acabar de profundizar en esta caída que habíamos visto después de tocar prácticamente el nivel de 0,54, que era el nivel de techo que en comentarios anteriores ya habíamos comentado, y nos ha llevado ahora mismo pues a niveles de 45,47, o sea que la caída es espectacular y prácticamente estamos hablando de una caída pues de un 20%, o sea que ahí queda eso. Esta caída nos deja en prácticamente mínimos anuales, por lo tanto atención al petróleo, porque difícilmente vemos que podamos volver a una dinámica alcista en el que rompa estos niveles de $54 por bastante tiempo. Podríamos ver algún impulso alcista que nos dejara con un máximo en niveles de 22 y nos acabaría de conformar una figura de finalización un poco de toda esta dinámica alcista que vemos que pues inició prácticamente en febrero de 2016. Por lo tanto, atención al petróleo en estos momentos, porque podríamos ver otra severa corrección. Ya hemos visto un poco en global, hemos querido daros una visión en global de todo el mercado como la tenemos en este momento. Esto ha sido todo. Creo que ha sido un comentario bastante completito, dado también un poco los días que llevábamos sin aparecer en vuestras pantallas, y ya pues vamos a dar por cerrar el comentario, no sin antes recordaros que cuidado con la jornada de mañana. Como os hemos dicho, tenemos una jornada muy intensa en los mercados, aunque los mercados estén cerrados, porque las presidenciales francesas seguramente van a marcar esta sesión semanal que vamos a abrir y bastantes más dependiendo del resultado. En ese sentido, pues bueno, solo recordaros y daros un poco la primicia que mañana vamos a intentar hacer un seguimiento especial vía Twitter de todo lo que suceda con estas presidenciales francesas. Por tanto, si queréis, nos vemos mañana en nuestro canal de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, @4experiences, en el cual pues iremos haciendo comentarios, iremos comentando lo que vaya sucediendo con los resultados que vayan llegando de las elecciones francesas, que justo van a empezar a dar resultados prácticamente ya definitivos seguramente en el momento en que empiecen a abrir los mercados de divisas. Por lo tanto, pues va a ser una buena piedra de toque para ver cómo encajan los mercados esos primeros resultados definitivos. Recordad, mañana 7 de mayo, pues a partir más o menos de las 8, atentos al Twitter, porque bueno, empezaremos a comentar un poco la jugada y cómo pueden evolucionar los mercados ante estas presidenciales francesas. Nada más, tened cuidado ahí fuera. Espero que os vaya muy bien esta semana de trading y nos seguimos viendo en la red, en foreexperiences.com, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, por supuesto. Un saludo.